Hola amigos, bienvenidos a este video en donde hablaremos del tema de anualidades enfocándonos en las matemáticas financieras, en donde veremos su fórmula, ejemplos y los conceptos que se relacionan con este tema, específicamente en los conceptos de renta, valor presente y valor futuro. Mi nombre es Luis Francisco y te invito a que me acompañes en este video. Para comenzar con este tema, al hablar de anualidades nos referimos a un conjunto de pagos que se realizan en un determinado periodo de tiempo. Aunque literalmente la palabra anualidades da referencia o da a entender que es un periodo de un año, no necesariamente siempre es así. Pueden ser pagos semanales, pagos mensuales, quincenales, semestrales, etc. Anualidades se refiere a un conjunto de pagos que son iguales, es decir, estoy pagando una cantidad igual cada cierto tiempo que también es igual, es decir, estoy dando pagos mensuales de 100 pesos, pagos quincenales de 500 pesos, en pocas palabras estoy dando la misma cantidad de dinero cada cierto tiempo que también pues es el mismo tiempo que transcurre de un pago a otro. Este conjunto de pagos, o más bien a cada pago, se le conoce como renta, que es un concepto nuevo que vamos a estar viendo en este tema. Algunos ejemplos de anualidades pueden ser los pagos mensuales de una renta, el cobro quincenal o en su caso semanal de los sueldos o salarios, los abonos mensuales a una cuenta de crédito, o también puede ser los pagos mensuales que se dan a una agencia de autos pues cuando se adquiere un auto nuevo. Es decir, yo puedo estar pagando la renta cada mes de 500 pesos y durante todo el tiempo en el que yo pague la renta, ya sea un año o 2 años, mientras yo esté dando 500 pesos cada mes, se considera que eso es una anualidad. ¿Por qué? Porque estoy dando la misma cantidad de dinero en el mismo intervalo de tiempo y durante un periodo determinado, que por lo regular pues aquí el periodo no influye mucho, sino solamente con que la renta, o en este caso el pago que estamos dando, sea igual en cada intervalo de tiempo que estamos realizando el pago. Para este tema vamos a abordar unos nuevos conceptos. El primero que vamos a ver, y es el más importante en este tema, es el concepto de renta. Renta se le conoce como el pago periódico que se hace. Se expresa con la variable R y se le conoce como pagos, abonos, depósitos, retiros, etc. Tenemos también intervalo o periodo de pago, que este es el tiempo que transcurre entre un pago y otro. Es decir, volvemos al ejemplo de la mensualidad. Yo estoy pagando 500 pesos cada mes. Mi periodo de pago es un mes porque yo cada mes estoy pagando pues lo que viene siendo la renta. Plazo es el tiempo que transcurre entre la fecha inicial y la fecha final del periodo que estamos trabajando, o en su caso pues el problema que estemos analizando. Este se representa con la variable n y no siempre representa tiempo, es decir, no siempre representa un año, 5 meses, 2 quincenas, etc. También puede representar número de pagos que se dan en determinado tiempo o en determinada anualidad. Valor presente es el valor equivalente de las rentas al inicio del plazo. Este se le conoce con la variable de C, que anteriormente lo utilizábamos para la variable de capital, ahora se le conoce como valor presente. ¿Por qué? Porque ya es un conjunto de pagos. No es como que nada más un solo valor que movemos de futuro a pasado, sino es un conjunto de pagos y ese es el valor presente equivalente a esos movimientos o a esos pagos que estamos moviendo hacia el pasado. Y por otra parte tenemos el valor acumulado, que este es el valor total y equivalente de todos los pagos de la anualidad. Este se expresa con M. Este viene siendo lo opuesto a el valor presente. El valor presente es el valor de todos los pagos al inicio del periodo y el valor futuro es el valor equivalente de todos los pagos de la anualidad, pero en la fecha final del periodo. Seguimos manejando también tasa de interés, que pues como conocemos este es el porcentaje que se le agrega por concepto de intereses. En este caso puede ser capitalizable, como lo vimos en interés compuesto, o puede ser también directa, que solamente te diga 3% semanal, 5% quincenal, 2% mensual, etc. Es decir, que no necesita una capitalización. Para este video hablaremos de la clasificación de las anualidades, pero enfocándonos únicamente en sus pagos. De acuerdo a esto existen dos tipos de anualidades, las anualidades vencidas y las anualidades anticipadas. Una anualidad vencida son cuando los pagos se realizan al final del periodo, es decir,
que yo primero dejo que transcurra un mes, que transcurra una quincena, una semana, y al final de ese mes, de esa quincena o de esa semana, yo voy a estar pagando lo que corresponde pues a mi renta o a mi pago que voy a estar dando de manera periódica. Y una anualidad anticipada es cuando yo pago al inicio de cada periodo, es decir, que yo pago al inicio del mes, al inicio de la quincena o al inicio de la semana, así como lo podemos ver en la imagen que tenemos aquí, que una anualidad vencida pues se realiza una vez transcurrido el primer periodo y una anualidad anticipada se realiza al comenzar el primer periodo. Ejemplos cotidianos que podemos relacionar para este tema puede ser, por ejemplo, en una anualidad vencida es de que primero usamos, por ejemplo, un taxi o el servicio de Uber y al terminar pagamos nosotros pues el servicio. A diferencia de una anualidad anticipada podría ser cuando usamos el transporte público, ya sea metro o transporte urbano, que primero debemos de pagar y después usamos el servicio. Algo de manera sencilla podemos relacionarlo con este tema, pero con los ejemplos que vamos a ver a continuación va a ser un poco más sencillo comprenderlo. Recordemos que en temas pasados como lo era interés simple e interés compuesto, la tasa de interés era la que mandaba en cuanto a qué unidad de tiempo íbamos a manejar todo el problema. En este caso ya no se va a seguir utilizando eso. El concepto o la variable en la que nos vamos a basar para poder encontrar la unidad de tiempo que vamos a manejar en el problema va a ser ahora nuestra renta. Es decir, nuestra renta nos va a determinar si vamos a trabajar con días, con semanas, con meses, con quincenas, con años, con semestres, etc. Para este tema de anualidades, como ya lo vimos, existen dos clasificaciones, anualidades anticipadas y anualidades vencidas. Para cada una de esas clasificaciones tenemos dos fórmulas que nos ayudarán a resolver pues, los problemas que se nos presenten en este tema. Tenemos una fórmula para calcular el valor presente de una anualidad anticipada, el valor futuro de una anualidad anticipada, para calcular el valor presente de una anualidad vencida y para calcular el valor futuro o valor acumulado de una anualidad vencida. Entonces, estas cuatro fórmulas son las que nosotros vamos a utilizar para resolver los problemas que vamos a ver a continuación. Pero primero necesitamos analizar bien las fórmulas para poder determinar cuál es la que vamos a utilizar de acuerdo a los datos que nos están arrojando. Para eso vamos a utilizar el siguiente diagrama. Como les dije, vamos a basarnos primeramente en nuestra renta, es decir, en cada problema nos den el valor de la renta o no nos lo den, vamos a basarnos primeramente en ese concepto. Vamos a determinar si nuestra renta es anticipada o si es vencida. Algunos ejemplos de anualidad anticipada o para saber qué es anualidad anticipada puede decirnos: se realizan pagos al inicio de cada mes, al comenzar el periodo, al abrir la cuenta, es decir, frases o palabras que te den a entender que la anualidad o el pago se está dando al inicio de cada periodo que estás manejando. A diferencia de una anualidad vencida, que ahí aplicaría, por ejemplo, cuando nos dicen tienes que dar el pago un mes después o se comienza a pagar un mes después de abrir la cuenta, de comenzar con la deuda, etc. O sea, que te da a entender que transcurre un tiempo primero para poder empezar a realizar los pagos correspondientes. Entonces, primero nos vamos a basar en lo que viene siendo nuestra renta. Una vez basándonos en nuestra renta, vamos a determinar si esta renta es anticipada o si es vencida. ¿Para qué? Para de ahí poder tomar un camino hacia alguna de las cuatro fórmulas que nosotros manejamos y poder escoger la correcta. Entonces, supongamos que el problema nos dice que es una anualidad anticipada. Entonces, vamos a descartar dos fórmulas, es decir, de las cuatro fórmulas que yo ya tenía, solamente ya voy a necesitar dos, que son las anticipadas. Y el segundo paso sería analizar el problema, si estoy trabajando con un valor presente o con un valor futuro, o en su defecto, si me están preguntando un valor presente o un valor futuro. Y ya con eso yo puedo determinar cuál de las dos fórmulas que me quedaban voy a utilizar. Entonces, en resumen, primero debemos de enfocarnos en lo que viene siendo la renta para saber si es anticipada o si es vencida. De ahí vamos a ver si estamos trabajando con un valor presente o con un valor futuro. Y una vez realizado eso, ya podemos encontrar
nuestra fórmula correcta para poder comenzar a resolver el problema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, Jorge quiere conocer el precio de una motocicleta que se paga con 15 abonos mensuales vencidos de 12,500 cada uno e intereses del 15% anual capitalizable por mes. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama, primero debemos de identificar nuestra renta para saber qué fórmula la que vamos a utilizar. De acuerdo al problema nos dice que la renta son los 15 abonos mensuales y son vencidos. Entonces estamos manejando una renta vencida, significa que vamos a utilizar las fórmulas de anualidades vencidas. Y por último, hay que determinar si estamos trabajando o si vamos a buscar en este caso un valor presente o un valor futuro o un valor acumulado. En este caso nos dice que Jorge quiere conocer el precio de una motocicleta. Al hablar de precio, da a entender de que es el valor de la motocicleta el día de hoy. Entonces significa que vamos a trabajar con un valor presente. Entonces significa que vamos a utilizar la fórmula de valor presente de anualidad vencida. Entonces, una vez que ya tenemos eso, falta determinar el dato que estamos buscando y los datos que nos proporciona el problema. En este caso nos dice que Jorge quiere conocer el precio de una motocicleta. Vamos a buscar la variable de C. Nos dice que se paga con 15 abonos mensuales. Esos 15 abonos mensuales es nuestra N, que como les dije, puede representar tiempo o puede representar número de pagos. Los 12,500 representa el valor de nuestra renta, es decir, el valor de nuestra R. Y la tasa de interés en este caso es 15% anual capitalizable por mes. Entonces, esos son los datos que vamos a trabajar para este problema y que a continuación vamos a resolver. Entonces, nuestros datos nos quedarían. Tenemos que buscar nuestra C. Tenemos una N de 15 abonos mensuales. Tenemos una tasa de interés del 15% capitalizable por mes y nuestra renta de 12,500. La fórmula que vamos a utilizar, C es igual a R por 1 menos 1 más I elevado a la menos N, todo entre I. Esos son los datos que nosotros disponemos y recordemos que nuestra tasa de interés debe de estar capitalizada y dividida para poder utilizarla dentro del problema. En este caso lo dividimos entre 100, 0.15, y lo dividimos entre 12, 0.125. Entonces con estos datos, con este, vamos a buscar el valor valor presente que estamos trabajando en este problema, que en este caso corresponde al precio de la motocicleta que quiere conocer Jorge. Entonces nuestro problema nos quedaría C es igual a 12,500 por 1 menos 1.0125 elevado a la menos 15 entre 0.0125. En este caso, la manera correcta de resolver este tipo de problemas es la siguiente. Primero, vamos a encontrar el valor que se obtiene de esta operación, es decir, de elevar a la menos 15 1.0125. Entonces, continuaríamos como C es igual a 12,500 y vamos a buscar ese valor, 0.829993. Y eso lo vamos a dividir, bueno, una vez que a eso se lo vamos a restar a 1, que va a ser el siguiente paso que vamos a hacer, y después lo dividimos entre este número. Entonces nos quedaría C es igual a 12,500, a 1 le vamos a restar ese valor, nos da un total de 0.170006824. Y eso lo vamos a dividir entre 0.0125, que viene siendo nuestra tasa de interés ya capitalizada y ya dividida.
Entonces, el siguiente paso va a ser realizar esta división, que en este caso sería 0.170006824 entre 0.0125. Me da un total de 13.60054592. Y ya por último, esto lo vamos a multiplicar. Y me da un total de 170.006,82. Que en este caso, este sería el valor de la motocicleta que quiere comprar Jorge. 170.006 pesos con 82 centavos. Veamos el siguiente problema. Nos dice que cuánto acumula Lucía en un fondo con una renta semestral de 60,000 pesos que se van a depositar durante 7 años si la tasa de interés es del 7% semestral y el primer pago se realiza al abrir la cuenta. En este caso vamos a identificar primero nuestra renta. Nos dice que cuánto acumula en un fondo con una renta semestral de 60,000 pesos. Tenemos una renta semestral que van a ser de 60,000 pesos. Y si ponemos atención, al final del problema nos dice que el primer pago se realiza al abrir la cuenta. Eso da a entender que al abrir la cuenta ya se va a dar el primer pago. Entonces eso da a entender que vamos a trabajar con una anualidad anticipada. Entonces los datos que vamos a manejar para este problema son una renta semestral anticipada de 60,000, un tiempo de 7 años que viene siendo nuestra N, una tasa de interés del 7% semestral, que aquí ya no la da directa, es decir, no la vamos a capitalizar. Y por último, el dato faltante, que en este caso es nuestra M, que equivale a valor acumulado. Entonces, de acuerdo a esos datos, vamos a trabajar con una anualidad anticipada utilizando la fórmula de valor acumulado, que en este caso pues es la de M. Los datos que tenemos para este problema son un monto, bueno, en este caso un valor acumulado que vamos a encontrar, una renta de 60,000 pesos, que es semestral y es anticipada, una tasa de interés que es del 7% semestral y una N que es de 7 años. Entonces, recordemos que nuestra renta es la que manda. Entonces, si estamos trabajando con una renta semestral, nuestro tiempo y nuestra tasa de interés deben de estar en semestres. En este caso ya tenemos una tasa de interés semestral, solamente es cuestión de dividirla entre 100 para poder utilizarlo dentro del problema. Y nuestro tiempo está en años, necesitamos pasarlo a semestres. En este caso se considera que un año se compone de 2 semestres. Si tenemos 7 años, solamente tenemos que multiplicar 7 por 2, que son los semestres que caben en un año, y eso nos da un total de 14 semestres. Y con estos datos vamos a utilizar la fórmula de anualidad anticipada para encontrar el valor acumulado, que en este caso sería M es igual a R por 1 más I por 1 más I elevado a la N menos 1 todo entre I. Y una vez que ya tenemos los datos ya adaptados para aplicarlos en el problema, procedemos a resolver el problema. Tenemos M es igual a 60,000 por 1, ya sumándole la tasa de interés nos quedaría 0.7, 1.07, y eso multiplicado por 1.07 elevado a la, que es el número de semestres que equivalen los 7 años, menos 1 entre 0.07. Así nos quedaría nuestra fórmula. La diferencia que podemos notar primero es que en las anualidades anticipadas vamos a manejar este pequeño paréntesis de más, es decir, el que equivale a 1 más I, como lo pudimos ver en la fórmula. Este se maneja cuando son fórmulas anticipadas. Si este se elimina y se deja el resto de la fórmula, se convierte en una anualidad vencida. Entonces, una manera fácil de recordar
es aprenderse las fórmulas vencidas y solamente recordar que cuando son anticipadas se le agrega este 1 más i entre la renta y el resto de la operación. También otra diferencia para poder identificar las fórmulas que son de valor presente y valor futuro es esta parte de la operación. Es decir, cuando estamos manejando de valor futuro, o en este caso valor acumulado, es decir, la m, manejamos el 1 más i elevado a la n, y esta n es positivo y primero se coloca el 1 más i. En el problema anterior manejábamos un problema de valor presente. En ese problema primero colocábamos este 1 y ese 1 se le iba a restar el 1 más i elevado a la menos n. Es decir, solamente se cambian estos datos. Son como pequeños tips para poder aprenderse estas fórmulas que, como les digo, pues ya con el paso de la práctica pues pueden ir perfeccionando su uso. Entonces, el siguiente paso para resolver este problema sería: vamos a elevar este número a la 14 y a multiplicar estos dos para ir simplificando la fórmula. En este caso sería m es igual a 60.000 por 1.07, 64.200. Eso es igual a, perdón, sigue siendo parte de la fórmula, 1.07 elevado a la 14. Me da un total de 2.57853415. Esto se le va a restar 1 y el resultado se va a dividir entre 0.07. Entonces, el siguiente paso es realizar esta resta, que pues para ahorrar aquí una operación de más, a este número le voy a restar 1, pues simplemente este se elimina y aquí se colocaría el 1 y nos quedaría 1.57853415. Ese número lo vamos a dividir entre este número que viene siendo nuestra tasa de interés y obtenemos m es igual a 64.200 por 22.55048786. Y ya por último realizamos esa multiplicación y nos da un total de 1.447.741,32, que este sería el valor que acumula Lucía en un fondo de ahorro de acuerdo a las especificaciones y a los datos que está manejando en el problema. Por último, veamos el siguiente problema. Nos dice: Karina solicitó un préstamo personal de 200.000 pesos que debe de pagar en un plazo de 2 años con una tasa de interés del 12% semestral, y dice que acuerda realizar pagos semestrales vencidos. ¿De cuánto es cada uno de esos pagos? Es decir, en este problema nos está preguntando por el valor de nuestra renta, que como les dije al inicio del video, aunque no nos den el valor de nuestra renta, debemos de identificarla para saber si vamos a trabajar con una anualidad anticipada o una anualidad vencida. Entonces, el problema nos dice que Karina solicitó un préstamo personal de 200.000 pesos. Un préstamo es una deuda que se adquiere, es decir, es un valor presente. Estos 200.000 pesos es el valor de nuestra C. Dice que debe de pagar en un plazo de 2 años, ese es nuestro tiempo. Y la tasa de interés es del 12% semestral, esa pues viene siendo nuestra variable de I. Dice que acuerda realizar pagos semestrales vencidos. Entonces, vamos a trabajar con una anualidad vencida, enfocándonos pues en lo que viene siendo la fórmula de valor presente. En este caso, nuestra renta es semestral, nuestra tasa de interés también es semestral. El único que habría que cambiar es nuestro plazo, que en este caso pues son 2 años, lo vamos a pasar a semestres. En este caso nuestros datos quedarían de la siguiente manera. Tenemos una C de 200.000, que es el valor del préstamo. Tenemos una N, que son 2 años. Una tasa de interés que es del 12% semestral. Y vamos a encontrar el valor de nuestra renta.
que no sabemos qué cantidad de dinero es, pero sabemos que es una renta semestral y es vencida. Entonces, al trabajar con una C y con una renta vencida, vamos a utilizar la fórmula de valor presente vencido. Tenemos una renta semestral. Nuestra tasa de interés ya está en semestre, solamente es dividirla entre 100. Y nuestro tiempo que está en años tenemos que pasarlo también a semestres. Recordemos que pues un año se compone por 2 semestres, entonces en este caso sería 2 por 2, nos daría un total de 4 semestres. Y ya con esos datos podemos aplicar nuestra fórmula para poder encontrar el problema. Nos quedaría 200,000 es igual a R, que es nuestra renta, multiplicarlo por 1 menos 1.12 elevado a la menos 4 entre 0.12. Aquí lo primero que tenemos que resolver es todo lo que está dentro de este corchete. ¿Para qué? Para poder simplificarlo, llegar a un solo número, y como ese número está multiplicando a la renta, vamos a pasar ese número dividiendo a nuestra C y así vamos a despejar el valor de nuestra renta. Entonces, vamos a seguir los mismos pasos que hemos estado haciendo. Elevamos este número a la menos 4. Y ese resultado, una vez que se lo restemos a 1, lo vamos a dividir entre 0.12. Entonces, a 1 le vamos a restar ese resultado y nos quedaría como y una vez que realicemos la división, nos quedaría 200,000 es igual a R por 3.03734934,7. Y ese número, como está multiplicando a la R, vamos a pasarlo dividiendo al valor de la C, que son los 200,000, para poder despejar el valor de nuestra R. Y el resultado sería 65,846. 846,88. Es decir, que Karina debe de realizar pagos de 65,846,88 centavos cada semestre para que pueda pagar los 200,000 pesos que le otorgaron como préstamo en un plazo de 2 años, manejando una tasa de interés del 12%. Y bueno, hasta aquí dejaremos este video. Espero que esta información te haya servido. En el siguiente video seguiremos resolviendo problemas referentes a anualidades tanto anticipadas como vencidas, pero enfocándonos en el despeje de la renta, del valor presente, del valor futuro y sobre todo del tiempo. Así que no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas más contenido. Nos vemos, hasta la próxima.